Buenas tardes, hacemos nuestra oración de hoy celebrando a San José, esta fiesta que todos los años es el 19 de marzo, trasladada al día de hoy, este año a raíz de que cayó ayer el cuarto domingo de Cuaresma. Para esta oración leemos un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Es muy poco lo que nos dicen los evangelios acerca de San José y a lo mejor por eso despierta mucha curiosidad este personaje tan importante. Sin embargo, en ese poco se pueden leer muchas cosas. En primer lugar, este pasaje nos dice que era un hombre justo. Esto en tiempos del Evangelio y antes, en tiempos de Jesús, significa un hombre que pone las cosas en su sitio y que tiene en su justo sitio también a Dios y que busca responder a la voluntad de Dios. Esta sería una primera cosa que podríamos rescatar, esa disponibilidad a lo que Dios le pide, a lo que Dios le va ordenando, expresado muchas veces en un cumplimiento al pie de la letra, con expresiones que los evangelios repiten. Dios le dice: tenés que hacer tal y cual cosa, y hace tal y cual cosa. Si toma al niño y a su madre, vete a Egipto. Toma al niño y a su madre y se va a Egipto. Esta literalidad puesta a propósito en el Evangelio nos habla de esa disposición absoluta a la voluntad de Dios, esa obediencia profunda a la voluntad de Dios. En primer lugar, habría que hablar entonces de esta disponibilidad que muchas veces seguramente guarda o deja a un lado la incapacidad para entender absolutamente todo. No sé si San José entendió perfectamente por qué tenía que huir y proteger él al Hijo de Dios y no Dios intervenir de alguna otra manera. Entender poco en este sentido, pero entender lo esencial, entender lo más importante. Esto es de Dios. Algo parecido que le pasó a la Virgen. No entiende mucho el anuncio, sin embargo es: que se haga en mí según tu palabra. Si esto es de Dios, debe ser así. Algunos dicen incluso que la intención de José de dejar a la Virgen tiene más que ver con no querer interferir en las cosas de Dios que en sospechar o dudar de su fidelidad, de ese hijo que viene. Sabemos también, yo diría en segundo lugar, que hay una profunda vida espiritual para que San José pueda tener estos mensajes, recibir estos mensajes, estos anuncios de parte de Dios en sueños a través del ángel. Como sea, hay detrás de esto una disponibilidad también del corazón y yo diría una frecuencia, una familiaridad con las cosas de Dios para ir percibiendo en el camino de la vida qué es lo que se debe hacer. Y sabemos finalmente que la misión fundamental de San José es la de cuidar. Esto lo subrayó con mucha intensidad el Papa cuando asumió precisamente como Papa allí en Roma en la fiesta de San José, y entonces habla de esta misión de cuidado que reconoce que es también suya, una misión que es misión de servicio, vocación de servicio, cuidar al niño Jesús, cuidar a la Virgen, cuidar que el proyecto de Dios se vaya haciendo realidad. Y así también entonces el Papa nos invitaba a descubrir en nosotros esa misma vocación, cuidar la obra de Dios, y él hacía referencia entonces al don de la naturaleza, el cuidado de lo que Dios nos ha regalado en la creación, cuidar
en nombre de Dios también su obra, que son los hermanos, el cuidado de quienes están a nuestro lado, especialmente de quienes sufren o de quienes tienen más necesidad. Y termina el Papa hablando también del cuidado de uno mismo, este deseo de hacer que el corazón no se desvíe, que también nosotros, como San José y por su intercesión, vayamos identificando en el camino de la vida qué pasos dar y de qué manera poder ponernos al servicio de la voluntad de Dios, reconocer lo que Dios desea y hacerlo, aun cuando no tengamos muy claro por qué nos pone Dios en determinadas situaciones. Pidámosle esta fuerza a San José, pidámosle también que nos cuide y que nos ayude a ser quienes, en nombre de Dios, acompañados por Él, por su intercesión y en particular con la fuerza del Espíritu Santo, estemos dispuestos a estar al servicio del plan de Dios y siempre al servicio de los demás, cuidando en la medida de nuestras posibilidades a quienes Dios pone en nuestro camino. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.